Bien, hermanos, decía que como parte de las enseñanzas claves que los pastores queremos tratar con la iglesia, en esta ocasión vamos a compartir un tema que es muy importante y muy práctico, y es el correcto uso de la libertad cristiana o de la libertad de conciencia. Nosotros vamos a estar usando, por si acaso, este término de una manera indistinta, libertad cristiana o libertad de conciencia. Lo primero que yo quiero ver a manera de introducción es a qué nos referimos cuando hablamos de libertad cristiana o de libertad de conciencia. Para los fines de estas clases nos referimos, a la forma de relacionarnos a todas aquellas cosas que la Biblia ni ordena ni prohíbe. Son todas aquellas cosas que la Biblia no ordena ni prohíbe. Otro paréntesis, hermanos. Robbie, asegúrate, por favor, de que la clase se esté grabando, que es muy importante para tenerla después registrada. Claro. Es decir, hermanos, áreas en la vida diaria que no son, si pudiéramos ponerlo de alguna manera, ni blancas ni negras, sino que son áreas grises. ¿Cuáles son aquellos principios que deben de gobernarnos para el uso correcto de esas áreas? Ahora, hermanos, antes de desarrollar estos principios, yo quiero admitir, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, de que hablar de un tema como este puede ser escabroso y conflictivo, ya que no siempre los creyentes están de acuerdo en qué cosas pertenecen al ámbito de la libertad cristiana y qué cosas no. O sea, lo primero que es debatible es que hay cosas que para un cristiano dicen, no, eso no es de libertad cristiana, esto es blanco o es negro. Y para otros grupos de cristianos pertenece a ese ámbito. Y eso ocurre mucho, sobre todo cuando existen diferencias doctrinales entre creyentes evangélicos y más si pertenecen a distintas iglesias y distintas denominaciones. Y en este sentido, hermanos, sobre todo concentrándome en los debates que hay de si algo es de libertad cristiana o no cuando es por diferencias doctrinales, el cristiano debe de entender que si es por alguna convicción doctrinal, que él piensa que un tema se debe de hacer de una manera en particular, pero resulta que hay otro creyente que por tener una convicción doctrinal distinta, y él entiende que debe de manejarse de otra manera, o que hay libertad, por lo menos, en la forma de manejarse. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no condenar al creyente que piense distinto a nosotros, ni poner en duda su integridad. Esto no está en pantalla, esto que estoy diciendo, hermanos, pero el punto es, los cristianos evangélicos han tenido diferencias doctrinales a lo largo de la historia. Algunos tal vez se sorprenderán porque en nuestro país no es tan fuerte, pero muchos cristianos evangélicos en otras partes del mundo practican el bautismo infantil, es decir, bautizan a los hijos de los creyentes cuando nacen. Claro, no de la misma manera, no tiene la misma doctrina que el catolicismo, porque el catolicismo lo hace porque entiende que eso es parte del proceso de salvación. Ellos lo dicen, los cristianos que hacen esto, lo hacen más comparando lo que es la circuncisión del Antiguo Testamento con el bautismo del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros, obviamente, nosotros estamos en contra de ese entendimiento, que es el entendimiento que tienen muchos grupos evangélicos, como los presbiterianos, los episcopales, algunos grupos metodistas tienen esta convicción. Pero, hermanos, aunque estamos en contra de eso, tenemos que reconocer que son diferencias que parten en base a convicciones doctrinales distintas, y en eso tenemos que tener cuidado de no juzgar la motivación ni la integridad de las personas que tienen esa postura. Hay buenos creyentes que, por ejemplo, tienen un entendimiento distinto en estos temas. Por ejemplo, otro ejemplo es los creyentes a lo largo de la historia en diferentes iglesias han tenido convicciones distintas con respecto a si puede haber libertad cristiana para en ciertos casos en ciertos casos que haya divorcio y no matrimonio. Y hay debate con respecto a ese tema, hermano. Pero tenemos que tener en cuidado, hermanos, porque no son aspectos que tienen que ver con posturas doctrinales específicas. Y en esta clase de hoy yo no me voy a concentrar en diferencias que tienen que ver por posturas doctrinales, ya que eso es mejor verlo si uno trata de manera específica ese tema, el tema del divorcio o el tema del bautismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, como pueden ver ahí en pantalla, aún entre creyentes que tienen una misma doctrina en general, puede existir diferencias prácticas de si es lícito o no el practicar ciertas cosas. Y aún en las cosas en que se reconocen que podrían pertenecer en el ámbito de la libertad cristiana, es decir, hay temas que dicen, ok, sí, es de libertad cristiana, pero frecuentemente en la forma de aplicar estos temas
se pueden desarrollar convicciones contrarias y muy fuertes a la vez, lo que puede generar, perdón, serios conflictos en una misma iglesia. Sobre todo, hermanos, si hay un grupo de creyentes que por muchos años fueron enseñados de que hay cosas que un evangélico no debe de hacer, pero resulta que hay otro grupo de creyentes que no fue enseñado de esa manera. ¿Cuáles son, hermanos, esas prácticas que podemos decir que generan discusión entre cristianos? Bueno, hermanos, son un montón de prácticas, pero podemos mencionar algunas. Por ejemplo, el tema de las bebidas alcohólicas, como un cristiano evangélico, ¿verdad?, debe relacionarse con eso. El tema del baile, por ejemplo, el tema de ir al cine en algunos contextos, el oír música secular, el uso de tatuajes. Podríamos mencionar la participación de la política en algunos círculos. ¿Hasta qué punto es legítimo el uso de la cirugía estética? Hermano, usted pone el nombre que usted quiera, o sea, y ahí van a abundar los ejemplos. En ciertos círculos evangélicos, aún eso sí se da mucho en nuestro país, está el uso de prendas, maquillajes y pantalones, en el caso de las mujeres, etcétera. O sea que yo estoy hablando, hermano, bastante con transparencia. O sea, aquí yo no vengo hablando de una forma soterrada. Yo quiero, hermanos, con transparencia mencionar este tema y ayudarles a ustedes, ayudarnos a todos nosotros a cómo pensar bíblicamente en sentido general. No vamos a, la idea no es ver cada uno de estos ejemplos y responder todas las preguntas que puedan haber, sino más bien dar los principios generales y en ese sentido responder alguna pregunta. Ahora, mi hermano, como dice ahí en la pantalla, los que enseñan las escrituras se han ido frecuentemente a dos extremos cuando hablamos de estos temas. O simplemente prohibir el uso de alguna de estas cosas, planteando que un evangélico debe ser diferente al mundo y por eso se prohíben. O el otro extremo es hacer un uso indiscriminado e irreflexivo de algunas o de todas estas cosas, sin importar una serie de factores que como cristianos debemos sopesar seriamente. Ahora, hermanos, yo quiero aclarar aquí que cuando yo hablo, por ejemplo, y yo puse algunos ejemplos, por ejemplo, del uso del pantalón en la mujer como parte de lo que se discute en algunos círculos del tema de la libertad cristiana, hermano, la Biblia es clara de que la mujer, dice la Biblia, debe de vestirse con pudor y modestia. O sea, eso hay que estar claro con eso. Eso no es un área gris. Y penosamente hay mujeres cristianas que en ese sentido han perdido de vista el norte y deben ser recordadas con respecto al tema del pudor y la modestia. Cuando nos referimos, por ejemplo, al tema de la bebida alcohólica, hermano, está claro en la Biblia que la borrachera es un pecado. Cuando mencionamos el tema del baile, hermanos, no nos referimos obviamente a todo tipo de baile público, ¿verdad? O cuando mencionamos la música secular, obviamente no nos estamos refiriendo a aquella música que promueve el adulterio, la inmoralidad o el uso de las drogas, como abunda muchísimo aún en nuestra cultura. Yo estoy asumiendo, hermano, dar algunos ejemplos de estas cosas y decir que son temas que se debaten dentro del marco de áreas grises y que por lo tanto son debatibles. Yo estoy asumiendo que se está usando una forma decente y sin fomentar lo que la Biblia claramente considera como algo pecaminoso. Pero aún así, mis hermanos, como quiera que manejemos estos temas, los mismos tienden a generar dificultades entre los cristianos. Y déjenme decirles algo, hermanos, con toda franqueza. Muchos líderes cristianos, incluyendo buenos pastores, buenos líderes, a veces cuando se ven en temas así que pueden generar conflictos, que hay tantos debates, esos líderes prefieren más bien poner reglas al respecto de lo que un cristiano puede y no puede hacer en esos temas. Y con eso, fin del problema. Miren, en esta iglesia esto se puede, esto no se puede, esto sí, esto no, esto hasta este punto, etcétera. Pero mis hermanos, los pastores, y esto está ahí en la pantalla al final, y yo quiero que quede claro, los pastores no estamos llamados a legislar en aquellas cosas que la Biblia no legisla. Repito, los pastores no estamos llamados a legislar en aquellas cosas que la Biblia no legisla. Podemos aconsejar, eso sí, sobre todo si vemos claramente algún peligro de por medio, pero no es lo mismo aconsejar, exhortar, persuadir que legislar.
Por ejemplo, nosotros podemos aconsejar a un padre con respecto al uso de la televisión o del internet con sus niños en casa. Nosotros podemos aconsejar a un papá, ¿verdad? Mira, tiene que tener cuidado con ese asunto de que también, de que si tiene en su habitación a cierta edad, podemos dar consejos. Pero hermanos, son consejos. Nosotros no podemos legislar y decir a los padres lo que tienen que hacer, porque solamente Dios, hermanos, al fin y al cabo, es el único dueño de la conciencia. Y muchas veces, como escuché decir a alguien, y qué pena que no lo puse en pantalla eso, pero oigan esta frase: cuando comenzamos a prohibir lo que Dios permite, podemos terminar permitiendo lo que Dios prohíbe. Y eso sucede, hermanos, yo lo he visto. Cuando queremos prohibir lo que Dios permite, podemos terminar permitiendo lo que Dios prohíbe. Hermanos, miren lo que dice ahí. Este es el párrafo 2 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, una confesión redactada por un grupo de iglesias bautistas con la que nuestra iglesia se identifica con esta confesión, esta declaración de fe en sentido general. Dice así el párrafo 2: solo Dios, y hermano, esto fue en el 1689, esto no fue en el 2021, en el 1689. Solo Dios, dice el redactor de esta confesión, es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a sus palabras o que no estén contenidos en esta, es decir, de los cuales la Biblia no legisla. Así que, dicen estos autores, creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia, también la razón. Hermanos, lamentablemente, muchos pastores eso es lo que han hecho y le dicen a su iglesia lo que deben y lo que no deben hacer en ciertas áreas. Pero, hermanos, ¿qué dicen esta confesión aquí? Cuando exigimos y damos mandamientos con respecto a estas cosas, al final estamos traicionando la verdadera libertad de conciencia y estamos destruyendo y estamos yendo en contra de la razón. Hermanos, para nosotros los pastores, el pastor Saladín, para mí, para cualquier otro pastor de otra iglesia, sería mucho más fácil legislar sobre estas cosas, créanme. Eso evitaría debates y conflictos que pudieran darse en la iglesia, pero sería un error, ya que, como dice ahí en pantalla, si legislamos en áreas que son grises, podríamos estar cayendo en la trampa de los fariseos, que se enfocaban en la conducta, olvidando el corazón, y terminaron agregando entonces mandamientos que Dios no había dado. Y es así como vemos que los fariseos añadían muchas cosas que no estaban en la Biblia porque querían asegurarse de que la persona externamente se comportaran como verdaderos judíos, como verdaderos personas del pueblo de Dios. Y por eso le añadían mandamientos a la ley y al final, hermanos, terminaron en ese espíritu legalista. Y lo peor del caso es, como dice ahí en pantalla también, es que en muchas de las iglesias donde se legislan estas cosas, el parámetro para definir lo que se debe y lo que no se debe hacer en cosas neutras, al final, ¿usted sabe cuál es el parámetro? Las convicciones y los prejuicios del pastor principal de esa iglesia. O sea, ¿cuál es el solo parámetro de lo que se debe y no se debe hacer en esa cosa neutra? O lo que piensa el pastor principal, que muchas veces es una iglesia que tiene un solo pastor o un pastor que está por encima de los demás. Y hay otros que tienen otros títulos ya de apóstol, etcétera. Pero al final es lo que diga ese pastor, es lo que la iglesia se supone que debe y no debe hacer. Y, hermano, yo he oído, yo mismo con mis propios oídos, a cristianos de diferentes iglesias decir, mira, no, yo, por ejemplo, no voy al cine. Y bueno, está bien, eso es tu derecho, y es una convicción. Pero cuando tú le preguntas por qué, porque que a mi pastor no le gusta que los miembros de la iglesia vayan al cine. O sea, que esa es la razón por la que tú tomas una decisión, un aspecto de la libertad cristiana, porque a tu pastor no le gusta. Entonces, hay otros que lo que hacen es que van escondidos entonces. Y van en una forma discreta para evitar problemas. Y eso crea entonces, hermanos, como ustedes pueden también ver en pantalla, un ambiente legalista en la iglesia. Pastor Saladín estuvo hablando algo de eso esta mañana, ya que los que siguen las directrices del pastor,
en lo que se puede y no se puede hacer, lamentablemente, hermanos, terminan sintiéndose superiores a los otros cristianos que no hacen lo que dice el pastor, y son esos mismos cristianos que terminan murmurando de aquellos que no se ajustan a esas regulaciones que no están en la palabra. Entonces, ellos tienen problemas con alguna de estas cosas que hemos mencionado, pero no tienen problema con la murmuración, no tienen problema con el chisme, que la Biblia sí claramente lo legisla y sí claramente lo condena. Mis hermanos, la forma de abordar estos asuntos grises no es trayendo mandamientos de lo que se debe o no se debe hacer los miembros de la iglesia, sino considerando los principios que están contenidos en las Escrituras, aunque la aplicación de los principios pueda verse diferente entre un creyente y otro. De modo que lo que yo quiero ver ahora son esos principios. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Hasta cierto punto voy a detenerme para entonces dar tiempo, preguntas y respuestas. Ya veremos si nos da el tiempo para concluir hoy o si no nos da tiempo. Hermanos, ¿cuáles son los principios que yo quiero compartir con ustedes que deben gobernarnos en el tema del correcto uso de la libertad cristiana? Primer principio. Y hermanos, antes de seguir, hermanos, piensen al final en todo lo que yo he dicho hasta ahora, porque es importante. Y vamos a resetear nuestra mente con la palabra de Dios. Lo que dice Romanos 12, 1 y 2. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque puede ser que yo esté hablando aquí de cosas que a lo mejor para usted es nueva, pero resulta que puede ser que usted tenga muchísimos años en el evangelio y muchísimos años acostumbrado a algo y muchísimos años enseñado con respecto a esto, a que un cristiano, no, en esto se puede, en esto no se puede. Y pudiera ser en ese sentido que usted brinque de la silla en algo. Hermanos, y por eso insisto, los pastores tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que legislar donde la Biblia legisla y en las demás cosas traer principios. Hay pastores a veces que dicen, no, yo sé que esto es libertad cristiana, pero en la práctica entonces, en la práctica legislan con respecto a esas cosas y en la práctica ponen mandamientos, hermanos, y esa no es nuestra convicción, ni del pastor Eduardo ni la mía. Nosotros queremos más bien traer los principios, aunque sea más difícil al final trabajar con eso en la vida práctica. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando vamos a los principios, lo importante es el corazón entonces. Y tenemos en ese sentido que ver que cada quien lo va a aplicar de una forma distinta y tenemos que aprender a lidiar con esas cosas. Y hermanos, para eso la palabra de Dios nos ha dejado principios, no mandamientos, sino principios. Y los principios son los siguientes. En primer lugar, en el uso de la libertad de conciencia, el cristiano debe tomar, bueno, ahí vi, hermano, que yo mismo cometí un error y pido excusas. El cristiano debe tener cuidado de no realizar alguna actividad que pueda afectarle. Eso es lo que quise decir. El cristiano debe de evitar o tener cuidado de alguna actividad que pueda afectarle. Dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Hermano, cuando Pablo dice todas las cosas me son lícitas, él está hablando de cosas que están en el área neutra, en el área gris. Porque, hermano, la fornicación nunca va a ser lícita. La mentira no va a ser lícito, ni el asesinato. O sea, en esas cosas que tienen áreas grises, en las cuales la Biblia no ha dado una regulación clara, un mandamiento. Pablo dice, todas son lícitas, sí, pero no todas me son de provecho. Todas me son lícitas, pero dice él, yo no me dejaré dominar por ninguna. Es decir, como dice ahí en pantalla, hermanos, dentro de esas áreas grises, debemos de entender que hay un sinnúmero de cosas que, aunque puedan ser legítimas para otros creyentes, pueden que a mí no me sean de provecho o no me convenga hacerlas en vista de que para mí tiene un fuerte poder adictivo. Tal vez yo no deba hacerlo, quizás yo deba abstenerme por lo menos por un tiempo, o quizás yo pueda hacerlo pero con ciertos controles o con alguien cercano que me pueda dar alguna supervisión. Pero es importante que, lo que dice Pablo, yo no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Y hermanos, hay personas que son adictivas a las redes sociales, adictas, me corrige aquí mi esposa, tienen adicción a las redes sociales, a los juegos electrónicos, al internet, a la práctica de algún deporte. Hay personas que son adictas a la televisión. Hay personas, y yo sé que esto no le va a gustar a alguna gente, que son adictas a ciertos alimentos.
que no, óyeme, no, es que no pueden vivir sin comer dulce todos los días, aunque le haga daño, por poner un ejemplo, ¿verdad? O a ciertas bebidas. Hermanos, cualquier cosa que pertenezca a áreas grises y que nos estén dominando en ese momento, eso se convierte en un problema para el cristiano y debemos tratarlo debidamente. Debemos de evitarlo o debemos, como decía, por lo menos por un tiempo, tener controles, que alguien nos supervise, buscar la manera, hermanos, pero debemos de evitar hacernos esclavos de esas cosas. Ahora bien, hermanos, yo dije algo ahí en la pantalla y ahí está. Hay un sinnúmero de cosas. No, vuelve a la pantalla anterior. Sí, ahí. Que pueden ser legítimas para otros creyentes. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si es un problema para ti, hermanos, tú tienes que tratar contigo mismo, pero tú no estás llamado a legislar para el otro por el hecho de que eso sea un problema para ti. Porque a veces queremos que, bueno, como un problema para mí, entonces nadie puede entonces usar eso. Y eso es un error. Eso es un error, hermanos. O sea, tú tienes que tratar con lo que dentro de esas áreas crisis, bueno, lo que te afecta a ti, que no necesariamente es lo que le afecta al otro. Y eso nos conecta, hermanos, con el segundo principio que yo quiero hablar. El primer principio es, en el uso de la libertad cristiana debemos tener cuidado con aquellas cosas que puedan dominarnos. El segundo principio es, en el uso de la libertad cristiana debemos de tener una conciencia limpia delante de Dios. Y esto obviamente se conecta con lo que hemos dicho anteriormente, porque si algo nos está dominando, entonces ya no podemos tener una conciencia limpia delante de Dios. Pero ya este principio es mucho más amplio, es mucho más amplio. Y hay un texto, hermanos, Romanos capítulo 14, que yo quiero ir allá. Hermanos, y yo quiero tomarme mi tiempo para leerlo porque el texto es bastante iluminador. Y yo voy a leer Romanos 14 del 1 al 11, como dice ahí en pantalla. Dice así, antes de leer, en Roma habían algunas dificultades porque era una iglesia mayoritariamente gentil, es decir, no era de trasfondo judío, por lo tanto no tenían problema con el hecho de comer ciertos alimentos y tomar y guardar ciertos días, que era muy normal para el judío hacerlo. Pero ¿qué pasa? Había un grupo de judíos que se habían convertido a Cristo, pero que todavía no tenían una conciencia bien informada con respecto al tema de que Dios hizo limpio todos los alimentos e hizo iguales todos los días. Todavía no estaban todavía del todo claros con ese tema. Y entonces a esos grupos que Pablo le llama débiles en la fe, en ese sentido, y a los gentiles que no tenían problema le llama fuertes en la fe en ese aspecto. Y Pablo dice lo siguiente: acepten el que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come, ¿qué debe hacer? El que come de todo, no menosprecie, no desprecie al que no come. Mira qué flojo, qué débil. No lo menosprecie. Y el que no come, también Pablo le dice, no juzgue al que come, porque también Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro día, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come para el Señor come, pues da gracias. El que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, ¿qué dice Pablo, hermanos? Para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. O sea, Pablo está diciendo, hermanos, no juzgues al otro en asuntos áreas grises, porque al final es a Dios que vamos a darle cuenta. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Y dice el versículo 22, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que procede de fe es pecado. Hermanos, en este pasaje se identifica al que es débil en la fe, como decía, con aquellos que son de trasfondo judío y que estaban teniendo problemas con la mayoría de la iglesia de Roma, que no tenía dificultad con eso de guardar días o de ciertos alimentos.
Y el llamado que hace Pablo aquí es que en la iglesia debían de aceptarse ambos grupos. ¿Por qué? Porque ambos grupos al final querían agradar al Señor. Querían agradar al Señor. Es bueno, hermanos, como ven ahí en la pantalla, tener cuidado de no hacer una categorización radical cuando leemos este texto entre débiles y fuertes, ya que puede ser que un hermano sea fuerte en un tema de área gris, pero en otro tema entonces, por ciertas circunstancias, sea débil. O sea que cuando se habla de fuerte y débil, podemos estar en ambos grupos dependiendo del tema del cual se esté tratando. Y Pablo enseña aquí, como ven en la pantalla, que si vemos a un creyente que se toma, y esto es importante, si nosotros, sobre todo si tenemos debilidad en un área, vemos a un creyente que se toma ciertas libertades en un área del cual la Biblia no ha legislado, aunque tú tengas problemas y tengas aún preocupaciones con esta práctica, debes de tener cuidado con juzgar las motivaciones del hermano. En otras palabras, no debes de hacerlo. La ley del amor me debe llevar a pensar lo mejor con respecto a la intención del que hace o deja de hacer algo, a menos que por alguna razón se demuestre lo contrario, ¿verdad? Si él hace eso y termina emborrachado, por ejemplo, si tiene que ver con vida alcohólica, bueno, ya tú sabes cuál era la motivación, pero a menos que no se demuestre eso, tú tienes que tener cuidado de no juzgar la motivación. Pero es importante, hermano, como dice ahí, que cada quien se evalúe a sí mismo delante de Dios, porque Dios sí conoce bien nuestras motivaciones y Él juzgará cualquier práctica que estemos haciendo si parte de un corazón sincero que busca agradarle. No debemos de juzgar las motivaciones, pero Dios sí lo hará algún día y por eso es importante que cada uno se examine a sí mismo. O sea que el segundo principio es en el uso de esas áreas grises, nosotros debemos recordar que vamos a dar cuenta a Dios y por lo tanto debemos tener una conciencia limpia delante de Dios. Tercer principio. En el uso de la libertad cristiana, en el uso de la libertad de conciencia, el cristiano debe tomar en cuenta cómo su comportamiento afecta a los demás hermanos en Cristo y su testimonio con el mundo. ¿Cómo afecta a los hermanos en Cristo y su testimonio con el mundo? Con relación a los hermanos en Cristo, voy a leer ahora Romanos 14 del 13 al 15. De alguna manera en el texto que he leído anteriormente habla de eso, pero quiero conectarlo ahora con los versículos siguientes. Dice Pablo, versículo 13, el capítulo 14. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesucristo de que nada es inmundo en sí mismo, en cuanto a los aspectos que son grises, hermanos, porque la fornicación es inmunda, el robo es inmundo en el sentido espiritual. Pero dice Pablo, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Y dice el versículo 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza al otro al comer. Es mejor, dice Pablo, no comer carne ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Y dice Romanos 15:1, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Como dice ahí, por versículo 2, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Hermano, si tú sabes que realizar una práctica como, vamos a ver en pantalla, está en pantalla ahí, puede afectar espiritualmente a un hermano. Mi hermano, aunque tú estés en la libertad de hacerlo, ¿qué es más importante? Es más importante que tú cuides el alma de tu hermano y no quieras tú imponer tu libertad. Y la mejor motivación para actuar así, como dice Pablo en Romanos 15:2 y 3, es el ejemplo de Cristo. Es el ejemplo de Cristo. Cristo mismo no se agradó a sí mismo por amor a nosotros. Esa es la idea. Si para ti es más importante el uso indiscriminado de tu libertad, eso es más importante que el alma de tus hermanos, puede ser que tú estás haciendo, hermano, un ídolo de esa práctica, o puede que tengas un entendimiento defectuoso del evangelio de Jesucristo. Ahora, hermanos, y esto también da esta nota de balance. Eso no quiere decir que si un hermano tiene algún problema de conciencia con algo en particular, él ahora tiene el derecho de, bueno, déjame entonces ver lo que hace cada hermano y hay gente que son así.
que entonces se sienten, para mí un cristiano no debe estar haciendo esto. Y como él entiende eso, entonces se pone a husmear en la vida de otro y entonces se victimiza y acusa al otro de falta de amor. Y hay hermanos que en nombre de la debilidad quieren que todas las personas se abstengan de las mismas cosas que ellos se abstienen. En un sermón reciente que dio el pastor Sugel Michelén del tema, él llamaba eso la tiranía del hermano débil. Ese hermano diría, como mencionó el pastor Sugel en la prédica, como yo no puedo participar de ciertas cosas con limpia conciencia, entonces nadie tiene derecho a participar de ellas. Pero eso tampoco está bien. De hecho, como dice ahí en pantalla, parte de la madurez, déjame ver. Exacto, lo pueden ver en pantalla ahí al final. Parte de la madurez que debiera de tener, inclusive el que es débil, al no juzgar es no juzgar al fuerte, como dice Pablo, y aún a ir creciendo en estas cosas para que pueda tener una conciencia mejor informada con respecto al tema del uso de áreas, de esas cosas que son grises. El pastor Sugel dio un ejemplo, hermanos, y permítanme tomarlo, porque yo pienso que es muy ilustrativo. Cuando el pastor Sugel se convirtió en el año de 1978, creo que fue que él mencionó, en la iglesia que él se convirtió en ese momento era una iglesia legalista, es decir, una iglesia que tenía muchos mandamientos en áreas grises. Y una de las cosas que al pastor Sugel le encantaba mucho era la música, ir al teatro a ir música clásica, que su papá le había fomentado eso. Y cuando él se convirtió, los líderes le dijeron, mira, los cristianos no oyen música clásica, entonces al decirle eso, él entendió, no, un cristiano no hace eso, no, pues está bien, yo dejo de hacerlo. Y por muchos años, él dejó de ir al teatro a oír música clásica, no lo oía porque se le había dicho que de que un cristiano no hacía eso. Pero ¿qué pasa? Andando el tiempo, en la medida que el pastor fue creciendo en su entendimiento de la palabra y se dio cuenta de que esto no era que esto era un área gris, en la cual la Biblia no había legislado, no legisla ni a favor ni en contra. Entonces ya él entendió, no, un cristiano tiene libertad cristiana para ir al Teatro Nacional a escuchar esto. Entonces ya él estaba claro con respecto a eso. Ahora, creo que él mencionó que él duró, hermanos, si mal no recuerdo, muchos años, casi 20 años sin pisar el Teatro Nacional. Entonces él dice, ¿cómo ustedes creen que yo me sentí cuando finalmente él decidió ir por primera vez al teatro después de muchos años de convertido? Bueno, hermano, él se sintió emocionalmente cargado porque tantos años diciéndole que eso está mal, eso era algo que le pesaba, pero ya le estaba claro por las escrituras de que él no estaba haciendo nada malo, porque al final, hermanos, lo que debe atar nuestra conciencia es la palabra de Dios. Y es en ese sentido que ya su conciencia quedó mejor informada y ya dejó de tener problema con eso. Entonces, yo quiero dar ese ejemplo particular para que ustedes vean cómo funciona eso, de que aún el que es débil en la fe pudiera en el tiempo, y es lo ideal, que tenga una conciencia mejor informada con respecto al tema. Pero mientras eso no suceda, nosotros los creyentes que a lo mejor podemos no tener problema con ciertas cosas, por amor a ese hermano debemos de tener cuidado de no poner tropiezos frente a él. Esa es la idea, hermanos, no poner tropiezos frente a él. Hay otro texto que yo quiero que vayamos, hermano, que todavía ilumina más. Y hermanos, si usted tiene alguna pregunta, recuerden anotarla, que el pastor Saladí con mucho gusto se la va a responder toda. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. Dice así: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento emanece, pero el amor edifica. Y ahí pasa al versículo 4. Porque, por tanto, en cuanto a comer de los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Déjame hacer un paréntesis ahí. Bueno, ahí está el texto que lo puso nuestro hermano. Vamos a terminar de leer entonces. Versículo 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia siendo débil se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos ni comemos, ni somos más si no comemos. Perdón, al revés.
ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en un tropiezo, piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos, y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano porque en Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando éste es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, dice Pablo, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. La idea no comer delante de él, no voy a hacer jamás eso. Hermano, mira qué interesante. Aquí en Corintios estaba pasando algo parecido pero distinto que en Roma. Los corintios eran mayoritariamente de trasfondo gentil, pero ellos estaban acostumbrados a participar de fiestas paganas donde se daban situaciones pecaminosas, como incluso hermano, la participación de actos de fornicación, oigan esto, con sacerdotisas en el templo, lo que eran más bien eran prostitutas, y en ese contexto se tomaba carne, y esa carne que se usaba para comer eran dedicadas a algunos de esos dioses falsos o ídolos. Pero luego resulta que esa misma carne, ¿tú sabes lo que hacían con esa carne? Después que la ofrecían a ese dios falso, como un dios falso, un ídolo, era vendida en la carnicería, que muchas veces estaba ahí mismo frente al templo, o se usaba para invitados en otras actividades. Había entonces en Corintio creyentes que eran de trasfondo judío que no tenían ningún problema en comer de esa carne que fuera sacrificada a los ídolos y de ir a la carnicería y aún sabiendo de que era sacrificada, porque ellos estaban claros de que un ídolo era realmente algo inexistente. ¿Qué es lo que es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Nada. Solamente hay un Dios verdadero. O sea que en el caso de los corintios, los que eran débiles en la fe eran mayormente gentiles y los fuertes en la fe eran los judíos, contrario al caso de los romanos. Pero al fin y al cabo, como ven en pantalla, Pablo hace la misma exhortación a los judíos creyentes en Corintios que a los gentiles creyentes en Roma, que es mucho más importante pensar en el bien espiritual de mi hermano. Es mejor abstenerse delante de mi hermano y así evitar que eso lo llevara a verse tentado en caer en aquellas prácticas paganas de las que había salido. Eso tiene mucho más valor que un plato de carne. ¿Por qué? Pues entonces, cuando este corintio gentil se convertía, pero veía a este otro creyente participando de esa carne sacrificada, él conectaba eso con esas prácticas paganas en las que había todo tipo de inmundicia y hasta fornicación, y eso le traía fuertes problemas de conciencia. Entonces Pablo dice, oye, por amor a esos hermanos que tienen ese problema, ¿qué tú debes hacer? Tú tienes que tener cuidado y no ser de tropiezo. Hermanos, en diversas ocasiones, por un ejemplo personal, yo he sido invitado a predicar en iglesias, por ejemplo, donde se estila incluso que las mujeres no deben usar pantalones. Yo he sido invitado a predicar en esa iglesia, hermano, y yo no estoy de acuerdo con eso, que eso sea una regla, claro está. Ahora, hermanos, cuando me invitan, si mi esposa va conmigo, que normalmente me gusta que ella siempre me acompañe, lo malo de las esposas de los pastores es que muchas veces tienen que oír el mismo sermón repetido, pero nada. Hermanos, ese no es el momento para yo hacerles saber a esos hermanos que yo no estoy de acuerdo con esa regla y le digo a Glenny, ven con pantalones. No, hermano, ese no es el momento ni el lugar para decir que no estoy de acuerdo con eso. Yo más bien le digo a mi esposa que no use pantalón o que no use prendas si acaso están en contra de las prendas. Porque yo prefiero, hermanos, mejor que dichos hermanos sean bendecidos con la palabra que yo voy a compartirles sin que haya en ese momento razones que impidan ese propósito. Y lo mismo pasa si tú vas a una iglesia donde usas un pañito, hermano. Yo trato de que Glenny se lo ponga. Y me ha pasado otra ocasión que se me ha olvidado el pañito. Pero hermanos, es el tema, evitar ser de tropiezo a otros. Puede que un hermano no tenga problema con beber alcohol. Y él resulta que invita a un grupo de creyentes a su casa. Pero resulta que a uno de esos hermanos le dé tropiezo eso. No tiene, por la razón que sea. Puede ser inclusive hasta por el hecho del trasfondo de donde viene esta persona, o no tiene una conciencia bien informada. Bueno, ¿qué sería más sensato? Discutir en ese momento del tema y mira, eso no es nada y pásame la botella de alcohol. O tener consideración y abstenerme en ese momento hasta que ese hermano tal vez tenga una conciencia mejor informada o simplemente evitar hacerlo delante de él.
Mis hermanos, el hecho de que yo tenga libertad en Cristo para algo no debe llevarme necesariamente a tener que hacerlo siempre. Si yo no puedo dejar de hacerlo, entonces ya deja de ser libertad. Hermanos, hay creyentes que hacen de la libertad cristiana un ídolo y prefieren no tener que compartir con ese hermano y se pierden la bendición que es tú compartir con ese hermano por el hecho de que es mi libertad hacer esto. Entonces hermanos, Pablo dice, no es mejor no ser de tropiezo al hermano y compartir con ese hermano y abstenerme de eso que es mi libertad. Pero no solamente, hermanos, tengo que tener cuidado de mi testimonio con relación a otros creyentes, sino aún con mi testimonio con el mundo. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 al 30, lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Estoy en 1 Corintios 10, del 23 al 30, que parece que no lo anoté ahí. Y dice la palabra en el versículo 25: coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Si algún incrédulo los invita, déjame hacer un paréntesis aquí. Hermano, miren qué interesante. Pablo, a pesar de que habla del cuidado que hay que tener con los débiles, Pablo se considera un creyente fuerte en esas áreas. ¿Y qué le dice él a los creyentes débiles y en general? Mira, cuando tú vayas a la carnicería, porque resulta que en la carnicería donde se llevaba esa carne, había entonces dos tipos de carne: la carne que había sido sacrificada a los ídolos y la carne que no había sido sacrificada. Pero no necesariamente había un letrero que decía esta fue sacrificada, esta no. Las dos carnes estaban en la misma carnicería. Pablo le dice a los cristianos en Corintios: cuando tú vayas a la carnicería, mira, compra la carne y no te pongas a estar preguntando de que si esto fue sacrificado o no. O sea, Pablo, en otras palabras, está ayudando de una manera inteligente aún al que es débil en la fe a que aprenda a ir a fortalecer su convicción. No te pongas a estar preguntando. Cómprala, que al final eso no es nada. Y dice en el versículo 27, y si algún incrédulo te invita y quieres ir a comer, interesante, hermanos, como Pablo asume que los creyentes podemos tener actividad, o sea, hay lugar para tener compartir cierto compartir social con inconversos, hermano, y son oportunidades que Dios nos puede dar para hacerles de buen testimonio. Y dice Pablo, si un incrédulo te invita y tú quieres ir, come de todo lo que te pongan en la mesa sin preguntar nada por motivo de conciencia. No te pongas a preguntar, pero espérate, ¿esta carne vino del templo o viene directamente de la carnicería? No te pongas a preguntar. Pero si alguien dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, entonces no te lo comen. En el sentido de, es como que en ese momento están en la mesa y la persona hace una declaración que tiene aún connotaciones religiosas. Es como esto que estamos haciendo ahora se conecta, es como una continuación de esto que pasó en el templo pagano. Entonces, si dicen eso y declaran que esa carne fue sacrificada, entonces no te la comas. ¿Pero por qué? Por causa del que lo dijo y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no por la conciencia de ustedes, o sea, no por ti, porque ya yo te estoy diciendo que un ídolo nada es, sino para la conciencia del otro, de ese inconverso, que si te ve participando, ¿qué va a pensar? Pero te sigue, a pesar de que es cristiano, participa en cosas que son paganas. Pues dice Pablo ahí, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo en una acción de gracias, ¿por qué de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Yo puedo participar, obviamente, es la idea de ese texto, de si un incrédulo me invitan. Pero si se hace esa declaración, esto fue sacrificado a los ídolos con esta connotación religiosa, abstente, pero para no ser de tropiezo a quien, al que no es cristiano que está ahí. Entonces, de nuevo, mis hermanos, volviendo otra vez a la pantalla, el hecho de que yo tenga libertad para hacer algo, como es comer carne que fue sacrificada a los ídolos, no debe llevarme a tener que hacerlo, ya que hay cosas que son más importantes que el uso de mi libertad. Y es el testimonio que le doy a los inconversos en general, si estoy en un contexto donde el uso de mi libertad puede serle de tropiezo. Hermanos, Pablo concluye este tema con una declaración general. No importa el origen étnico y no importa o si estamos con cristianos o no cristianos. Dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, está en pantalla ahí, versículos 31 al 33. Entonces, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.
no sean motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, ni a judíos ni a griegos ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino para el de muchos, para que sean salvos. Hermano, me faltan unas cositas ya para concluir, que simplemente la voy a mencionar. Lo puedes poner en pantalla, Robbie. Podemos ya reforzar algunas de estas cosas en la próxima clase, pero es el primero, el hecho de que defendamos la libertad de conciencia en temas grises, hermanos, no elimina, como dijimos al inicio, de que nosotros podemos aconsejar y advertir con relación a determinado curso de acción de un creyente. Hermano, cuando te a veces anda en ciertas carreteras que dice peligro, maneja con prudencia, hermanos, eso por algo se dice. Y hay cristianos que a veces en el uso de su libertad nosotros podemos decir, hermano, ten cuidado, peligro, porque eso te puede llevar a un punto que te puede hacer daño. Y ahí hay una cita ahí de la Confesión de Fe de Londres, del párrafo 3, de que algunos que con el pretexto de libertad cristiana terminan practicando pecado. ¿Y qué sucede? Que al final, como dice al final, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de la mano de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y injusticias delante de Él todos los días de nuestra vida. Y en segundo y último lugar, aprendemos a vivir entre nosotros. Aprendamos, la siguiente slide, aprendamos, hermanos, vivir entre nosotros con toda la diferencia que podamos tener, siempre pensando lo mejor del otro y recordando que aquello que nos une es mucho más importante y glorioso, y es lo que nos une es el Evangelio de Cristo. Como dice Cristo en Juan 17, el 21 al 23, y con eso concluyo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad y para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Hermanos, este es lo que yo quería compartir con respecto al tema de la libertad cristiana. Yo quería dar chance para alguna pregunta, y lo que vamos a hacer, hermano, es que como ya casi no hay tiempo y queremos, hermano, en ese sentido, responder inquietudes, vamos a hacer un plan para el domingo que viene, entonces, poder compartir algunas cosas y algunas preguntas de algunas cosas específicas que hemos visto en esta clase. ¿Alguna pregunta, Pastor Eduardo? Sí, yo quería decir, Rafael, que para poder contestar las preguntas la próxima semana de manera organizada, sería bueno que nos envíen las preguntas para nosotros ponerla en orden y sacar provecho del tiempo, de manera que no haya una repetición, ¿verdad?, de las preguntas, si a ti te parece correcto. Excelente. Yo iba a sugerir algo parecido. Entonces, lo que podemos hacer es, podemos asignarle tal vez Zuleika ahí pueda ayudarnos, de que le pueden escribir al WhatsApp de ella. De la iglesia. Entonces, al WhatsApp, al teléfono de la iglesia. Al teléfono de la iglesia. Si Zuleika tiene un teléfono que es de la iglesia, vamos a pasar el teléfono. Zuleika está por ahí. Sí, pastor, le escucho. Tú puedes dar, por si acaso, escribir ahí el teléfono de la iglesia para que los hermanos, los que no lo tienen, lo tengan, y así puedan hacer todas las preguntas por ahí. Sí, lo escribo ahora. Okay. Rafael, yo digo al teléfono de la iglesia precisamente para eso, para que no la llamen al teléfono personal. Sí. Entonces la vuelven loca. El de la iglesia, sí, el de la iglesia. Sí, hermano. Bueno, hermanos, algún par de preguntas, hermanos, que podamos responder, podemos hacerlo. ¿Alguien que quiera preguntar algo, hermanos, en este momento? Veo una mano aquí, Francisco. Sí, yo lo que quería era, primero, gracias, hermano, por la enseñanza. Yo creo que mejor de ahí se daña, ¿verdad? Muy bueno. Gracias. Y quería anotar que en este poco tiempo, lo que usted ha dicho, eso está en algunas iglesias en grado superlativo, es una locura. Yo he visto una iglesia que el pastor entraba así, mire, con un guardaespaldas atrás, como en la primera comunión. Y el que
yo era líder de una de esas iglesias y entonces había un problema. Nosotros íbamos y tomábamos decisiones del departamento, etcétera. Y al final, el pastor que dirigía el grupo decía, nosotros podemos decir todo lo que queramos ya, pero al final es lo que él diga, lo que diga el pastor, y es una locura. O sea, eso son cosas que ni nos imaginamos. Sí, es por eso que decimos, y a veces, hermanos, hay que entender un poco el hecho de que eso es más fácil a veces, ¿verdad? Cuando hay una línea específica con respecto a algo, pero al final, hermanos, eso muchas veces lo que crea es un cristianismo ficticio, porque entonces lo que se hace, lo que no se debe de hacer son las directrices que se emanan, y ese no es el corazón del evangelio. Entonces, lo que Pablo establece ahí es que no, tenemos que aprender a vivir en una iglesia con diferentes opiniones y aprender a mantener la unidad. Amén. Amén. Bolívar rogando. No, pensé que le tenía la mano levantada. Bien, hermanos, veo que no hay ninguna mano levantada. Entonces yo pienso que sea así, podemos entonces dejarlo aquí y ahí creo que está, ahí está el teléfono, hermanos. Lo puso Pedro Taveras, 829-647-4274. Usted por ahí manda su pregunta, la que sea, y en base a eso entonces la tomaremos el domingo siguiente. Si acaso nadie manda ninguna pregunta, porque también puede pasar eso, que la cosa quedó tan clara, bueno, seguimos hacia adelante entonces.